verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Bueno, bienvenidos a un episodio de Cultura en Ruta, un nuevo episodio y este día tengo el placer de conocer a la maestra Livia Posada. Salomé ya la había conocido anteriormente, había sido estudiante de ella y bueno, ella estaba muy emocionada porque es una persona que admira bastante, siempre me habló acerca de usted desde hace bastante tiempo y justo se presentó esta oportunidad de conocerla, de venir a a visitar su trabajo, a visitarla a usted también. Y bueno, estoy muy emocionado y bueno, bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en mi trabajo. Bueno, voy a dar un poquito de contexto. Yo conocí a Livia en Bellas Artes cuando estaba viendo clases de pintura en el 2019. Todo el mundo decía que Livia era una profesora muy exigente. Efectivamente lo fue, pero como yo le contaba a Samuel cuando le dije que te quería invitar al podcast, era que le dije que eras una de las maestras que más había marcado mi trayectoria y como mis intereses también en la carrera, un poco también como esa rigurosidad que se necesita para ser artista, porque ser artista no es solo pintar bien, sino también saber comunicar y saber transmitir las cosas que queremos. Y bueno, pues yo he venido desde que dejé de ver clase contigo, siguiendo mucho tu trabajo, viendo un poco más tus obras a profundidad, porque me interesa mucho la manera en la que se mezcla primero esos dos campos a los que tú perteneces, el arte y la medicina, que ya ahorita la idea es que le contemos un poco a nuestros oyentes cómo es que llegas a hacer esa mezcla entre esos campos, pero también esa poética que hay detrás de las imágenes y de las obras que construyes, el poder narrar cosas tan difíciles como el desplazamiento forzado o la violencia hacia las mujeres y hacerlo desde una sensibilidad que incluso también invita mucho a la reflexión hasta aquellas personas que se niegan a ver esos contextos. Entonces, pues Livia, el micrófono es completamente tuyo para que nos cuentes un poco cómo llegas a esa mezcla entre medicina y arte y bueno, un poco sobre tu trabajo. Bueno, mientras estudiaba medicina, escogí medicina. En el momento en que escogí medicina, pues me interesaba mucho como la pregunta por lo humano. Siempre estaba ahí en el centro de mis búsquedas, de las preguntas que me planteaba como adolescente, como joven. Y, Tranquila. Ahí, y perdón. Pues entré a medicina, digamos, en esa búsqueda, pensando que era un campo como donde más podía explorar la condición humana, las nociones de humanidad, las preguntas que yo me hacía como ser humano también. Pero mientras eso estudiaba dibujo y pintura, porque me interesaba de una manera un poco tangencial. Más adelante en la carrera, mientras estaba en medicina, las preguntas seguían y seguían, y la medicina, el ejercicio médico dentro de los hospitales,
que es un objetivo pues racional, objetivo, para poder, digamos, enfrentar a los pacientes y llevarlos como a una solución de sus problemas de enfermedad. Ese campo me planteaba más preguntas que respuestas. Entonces sentí que debía, pues seguía buscando y tenía el arte ahí al lado. Cuando terminé medicina después del año rural, pues durante el año rural seguía estudiando de una manera pues informal pintura y dibujo. Y tuve que tomar la decisión en si hacía una especialidad médica o reingresaba a artes. Entonces reingresé a artes. El arte ha sido mi pasión, es una de mis pasiones. Em, Siempre he querido combinar medicina y arte, nunca he querido dejar la medicina porque siento que son dos áreas que se complementan. Parece raro que el arte tuviera que ver algo con la medicina, pero realmente yo he encontrado que preguntas que atraviesan la medicina, como preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la fragilidad de la existencia, sobre la condición humana, sobre muchas otras cosas, atraviesan también, pues están también presentes en la búsqueda de los artistas o de muchos artistas, o por lo menos en la mía. Em, el hospital para mí, el ejercicio médico y los espacios clínicos han sido como un sitio de privilegio donde yo he podido observar de cerca a través de las historias de los pacientes, digamos, de su condición de enfermedad, individuos que se presentan dentro de los espacios hospitalarios con unos signos y unos síntomas que están exhibiendo, digamos, una individualidad, pero más allá de esa individualidad y más allá de lo orgánico y lo biológico, nos están hablando de una cultura, de una historia, de un momento histórico dado, de unas condiciones socioeconómicas, de una sociedad, ¿sí? No se enferma de lo mismo una persona en condiciones económicas precarias que una persona rica, por ejemplo. No se enferma lo mismo una persona, no se enferman de lo mismo un paciente, por ejemplo, en un país desarrollado que en un subdesarrollado. No son las mismas enfermedades en el campo que en la ciudad. Aunque hay unas bases comunes, de todas maneras hay diferencias, hay factores que diferencian y a mí eso siempre me ha parecido muy interesante. Entonces siempre mi trabajo se ha desarrollado como en ese borde, en esa frontera, como en ese límite entre las dos profesiones, unos límites donde hay muchas zonas grises, que me parece que ahí uno encuentra muchas posibilidades de reflexión. Entonces, sí, mi trabajo todo se ha desarrollado, digamos, ahí. Bueno, Livia, eso es, digamos que muy interesante porque también creo que hay dolencias, por ejemplo, que aparecen en medio de todo esto que son dolencias más del alma, ¿no? Y que podrían ser un poco lo que veo que a veces, por ejemplo, se ve reflejado en tu obra, en tu trabajo. Sí, sí, esa es una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención, o sea, cuando yo veía pacientes, pues viendo los pacientes, por ejemplo, en el campo quirúrgico, yo siempre pensaba en ese ser humano que está detrás, porque digamos el paciente tiene que someterse o se somete más bien en el ejercicio médico a una especie de objetualización sobre el que hay que operar, hay que decidir, hay que intervenir. Pero ese sujeto que hay atrás siempre era el que a mí me intrigaba, ¿no? El que siempre me ha generado preguntas. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, que una persona muera de lo que hoy llamamos depresión, pero antes se llamaba pena moral. Mis abuelas y mis padres hablaban de la pena moral, que no era más que una depresión. Entonces, que una persona muriera de pena moral después de haber tenido una pérdida grande o haber enfrentado una zona, perdón, un evento violento por conflicto o por muchas otras razones, o en proyectos que he hecho ver que hombres que murieron de pena moral o de depresión después de haber sido desplazados de sus fincas, porque pierden todo arraigo, pierden toda noción de identidad y son, digamos, arrojados a unas ciudades donde no tienen ninguna posibilidad de conexión. Cómo las mujeres resisten para sostener a lo poco que quede de sus familias y los hombres sucumben a esa pena moral que
que no es más que una tristeza profunda, una depresión profunda por causas identificables. Entonces, en la medicina, pues todavía es difícil que se preste mucha atención a los factores psíquicos, eh, pues, emocionales, que son parte fundamental de la salud y de la enfermedad. Creo que ahí está el encuentro interesante entre el arte y la medicina. Claro, que el claro, arte es el trabaja en eso. sujeto el que está en el centro, es el ser humano el que está en el centro, es un ser humano que padece, que sufre, que también es feliz, que puede alegrarse, que puede reír, pero es un ser humano también lleno de preguntas, lleno atravesado por un montón de circunstancias, pero es un ser humano que vive en un cuerpo y ese cuerpo es biológico. Entonces la medicina se encarga del tratamiento de ese cuerpo biológico, pero hay esa otra parte que es una parte fundamental del ser humano que también está ahí hablando todo el tiempo, gritando, doliéndose, que a mí esa es la que me parece más interesante. Yo creo que también vamos a mencionar un poquito dónde estamos, ¿cierto? Estamos el día de hoy en un lugar que es fantástico, tiene unas propuestas muy interesantes y de hecho Livia hizo un aporte muy, muy interesante. Realmente cuando yo vine a ver su obra por primera vez no había visto absolutamente nada de tu trabajo y quedé boquiabierto, ¿sí? El primero, la Galería del Cometa siempre trae unas propuestas muy, muy Ya le interesantes. he hablado mucho del trabajo, Sí. yo le decía, Pero no había tenido el placer de verlo con mis ojos y entender como la experiencia, porque es una experiencia por completo, porque uno ve propuestas bidimensionales, tridimensionales, pero al entrar al espacio se vuelve también instalación, ¿sí? Hay un Porque espacio, interviene hay un todo. ambiente, Ujú. todo está pensado de una manera muy consciente, todo el espacio está intervenido de piso a techo, de pared a pared. Exactamente, Entonces se hicieron modificaciones para lograr ese ambiente, entonces cuando uno, que es inmersivo, total, sí. uno entra y siente que está en otro espacio. Se metió otra dimensión. Exacto. Y queda involucrado, queda siendo parte del trabajo. Entonces todo está pensado de una manera rigurosa, consciente para lograr, pues que es una cosa que a mí me interesa, que es que el visitante no se sienta como un espectador, perdón, a distancia, sino que se sienta que hace parte de esta cosa, de lo que está sucediendo ahí, que es No. parte, que es arte y parte, ¿no? Mm. Como diríamos, que se ve tocado. Y una cosa a la que a mí me interesa mucho es en esto, crear estos espacios para producir una activación de memorias en cada sujeto que entra, memorias perceptivas, sensoriales, psíquicas, emocionales, que están ligadas, a nuestro paso, a nuestras experiencias en hospitales y clínicas, porque todos somos pacientes. Pues nacimos casi todos en una clínica, con algunas excepciones, pero todos empezamos en este mundo occidental, en esta medicina que tenemos, todos inauguramos la vida en un espacio hospitalario. Sí, y todos de alguna manera tenemos una experiencia en un hospital, También. desde una inyección, desde una Las vacuna. vacunas, enfermedades de la infancia, las resistencias a ir a donde el médico, y eso todo queda marcado en el cuerpo, me parece a mí, guardado en el cuerpo y en la psiquis. claro, el cuerpo también tiene memoria, Claro, es como un total. territorio a la vez. Sí, el cuerpo es un territorio que habita en otros territorios y que es marcado por todas las experiencias de vida que vamos teniendo. Sí, de hecho yo cuando llegué a la exposición pues no sabía cómo abordarla, llegué con el texto curatorial, pero de una vez fue muy como, Un wow, choque. qué chévere. Sí, pero fue como, no un choque como Desagradable, desagradable, sino inquietante. inquietante, como que atravesó un portal diferente, Sí, ¿cierto? como que atraviesas una puerta y dices, ¿dónde estoy? Exacto. Y siente uno que la obra también no es solamente que tú la observas, sino que la obra también te está observando a ti. Claro. Sí, o sea, te confronta al segundo. Además, bueno, para darle contexto también a nuestros oyentes, porque el podcast es sonoro, la obra de Livia en este momento es una obra que uno podría decir que es más una instalación, palabras, son objetos en el espacio. Quiero que volvamos un poquito atrás antes de hablar un poco más de la exposición para saber cómo de la pintura y el dibujo, que eran esos intereses iniciales que tenías, llegas a las obras que podemos ver en este momento tuyas. Sí, yo me planteo también esa pregunta y yo estaba dibujando, pintando, me interesaba, pero me molestaba mucho la distancia entre la obra y la persona que la observaba. Entonces, a mí me molestaba como esa idea de que yo hacía una obra y era un objeto allá a distancia en la pared.
Entonces empecé a trabajar en el espacio, que es lo que más me interesa, y a crear este tipo de ambientes para explicarle, pues, explicarles a los oyentes. Yo construyo dentro de una galería, dentro de un museo, una especie de clínica, de hospital, de espacio blanco, aséptico, pues descontaminado, con una luz muy fría, dura. Entonces, cuando la persona entra, siente que está entrando a un hospital, a un consultorio, a una sala de cirugía, y se hace esa pregunta: ¿dónde estoy? ¿Estoy en una galería o en un hospital? E inmediatamente revive experiencias, emociones, sentimientos que ha tenido en estos espacios, experiencias que ha tenido en estos espacios, y creo que se siente otra vez paciente. Entonces yo empiezo a construir estos espacios y a trabajar con materiales médicos, con mobiliario médico, con imágenes médicas. Entonces ustedes en una exposición mía van a ver mesitas de hospital, artefactos de hospital, em, gasa, o vendajes, o imágenes que siempre nos están refiriendo, digamos, a ese mundo médico y hospitalario. Pero hay una relación también muy interesante en tu trabajo que quisiera que abordáramos un poco y es la relación con la violencia, de alguna manera. Hay unas obras, por ejemplo, relacionadas con la violencia hacia las mujeres que hacen parte de la colección del Museo Nacional, de hecho, para que los oyentes sepan también dónde pueden ir a ver las obras de Livia. Hay unas obras que nos hablan también sobre esa violencia del desplazamiento forzado, del conflicto en Colombia, y ya pues en el caso de la exposición vemos unas obras que también nos están hablando de un conflicto que es un poco más internacional. Exacto. Entonces me gustaría de pronto que miráramos como esos tres aspectos de tu trabajo. Sí, a ver, cuando uno está como médico en un hospital, puede llegar una persona mutilada. Entonces uno le pregunta cómo sufrió la mutilación, entonces dice: pisé una mina, quiebra patas. Entonces ahí estamos metidos en medicina, en lo biológico, pero también en el territorio. ¿Por qué? Porque esa mina estaba sembrada en un pedazo de la geografía. A mí me interesa muchísimo la geografía como un cuerpo vivo que está en relación íntima con los seres humanos. Entonces, si yo pienso en una mina quiebrapatas, por ejemplo, o antipersona, que ya son más antipersonales, pero siguen quebrando piernas, fracturando seres humanos, dislocándolos. Entonces, pues si uno piensa más allá, está involucrado en un conflicto y está involucrado en una situación política, social, histórica. Entonces, por ejemplo, el problema de las minas antipersona no está en ciertos países, no sé, pensemos en un país nórdico, pero si pensamos en África, si pensamos en Colombia, entonces uno, o sea, ya ese solo paciente que llega con una mutilación le está hablando a uno de un montón de cosas. Si yo estoy consciente y atenta, presto atención a eso. Pero si no, como podría ser cualquier otro médico, dice: solucionemos esto, busquemos una prótesis, y siga su vida. Pero hay un dolor ahí detrás, hay una historia detrás, hay una historia de ese paciente, pero también del país, pero también de nuestro momento histórico, pero también de nuestra historia. Entonces, esa parte es la que a mí me interesa y es de donde nacen muchos proyectos. Por ejemplo, tú mencionas el de evidencia clínica, que es un proyecto sobre violencia de género, asociada al género, o lo que hemos llamado, a mi parecer mal llamado, violencia doméstica, porque eso no es doméstico, sino cultural e histórico, o violencia intrafamiliar, pero tampoco se da en el seno de las familias, pero se da dentro de una cultura y una sociedad. Entonces esa parte a mí me interesa, ¿sí? Pero estas mujeres que son golpeadas llegan a los hospitales, llegan a medicina forense, llegan a los hospitales, pasan con sus golpes, con sus caras amoratadas, marcadas, y en el hospital se tratan, pero no pasan, no trascienden de ahí, ¿sí? Entonces hay toda una información sobre la cultura y sobre la sociedad que pasa por los hospitales, que se revierte, digamos, en tratamientos y en cifras, pero que queda, digamos, de alguna manera invisible para el resto de la sociedad y la cultura. A mí me interesa explorar esas zonas que no se ven, que no se muestran, de las que no se hablan, y devolvérselas otra vez como a la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es
como tomar esta información, tomar estos hechos y llevarlos al terreno del arte. Entonces, en evidencia clínica hay unas mujeres golpeadas con sus caras muy amoratadas. Yo construyo, pues en un proceso largo, porque todo esto lleva unos procesos largos de investigación, trabajo con unas mujeres de Medellín que tienen historia real de violencia asociada al género. Y ese proyecto tiene dos momentos. Hacemos una acción colectiva dentro de la ciudad donde ellas salen con las caras aporreadas, pero es una reconstrucción forense que se hace sobre sus rostros y confrontan varios espacios de la ciudad. Luego están retratos, que son unos retratos estilo siglo XIX, XVIII, XIX, de mujeres muy elegantes, vestidas muy elegantemente, pero tienen sus caras lastimadas, muy golpeadas, y se meten esos retratos dentro de la colección permanente del Museo de Antioquia o del Museo Nacional en otro caso. Esas mujeres llegan como a infectar, a contaminar la colección, una colección que dice que todo está perfecto, que todo está en orden, pero que hay unos desórdenes dentro que nadie está viendo. Entonces, la historia de violencia hacia las mujeres pues la condición de violencia hacia las mujeres es una condición histórica, que era lo que yo quería señalar. Entonces, cuando yo entré al Museo Nacional, por ejemplo, decía Walde Antioquia, decía, ¿cuántas de estas mujeres tan elegantes que hay acá eran lastimadas, eran golpeadas, sufrían violencia de género? Entonces lo que hago es reemplazar retratos muy elegantes de mujeres que había muy bien puestas ahí, casi siempre entre muchos retratos masculinos, y meto estos retratos que son fotografías, que parecen óleos, con estas mujeres golpeadas, diciéndole al público, aquí hay una verdad que no se está diciendo, de la cual no estamos hablando y de la cual todos somos responsables como cultura, como sociedad. Es algo completamente inesperado, porque además cuando uno se encuentra en estos museos y está viendo las obras y como en ese ejercicio más de contemplación del arte, y luego te encuentras con estas mujeres vulneradas, es algo súper impactante. Además porque uno dice, bueno, esta obra es una obra antigua, pero no es de ese periodo o es contemporánea. Sí, porque el proyecto tiene ese ejercicio también de camuflaje. No se le dice a nadie que las fotografías están ahí, y entonces la gente empieza a ver una colección de una manera pues como neutral, aburrida un poco, y de pronto empieza a encontrar unas mujeres que están aporreadas y dice, pero ¿qué pasó aquí? Estas mujeres, si son antiguas, si son del siglo XVIII, perdón, del siglo XVIII, XIX, ¿qué están haciendo aquí? Ese todas factor aporreadas? sorpresa también resulta ser interesante. Claro. Bueno, y habíamos un segundo aspecto que Salomé había mencionado. Bueno, el tema de la violencia, del desplazamiento forzado. Pues La son violencia historias, no, yo no me centro tanto en la violencia, me gusta centrarme en los sujetos, en las personas, en las historias de las personas, Ok. y cómo estas personas sobreviven, se sobreponen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Signos Cardinales, donde trabajo también con un grupo de mujeres, un grupo de personas en Medellín que han sufrido desplazamiento forzado, lo que hago es trabajar con ellos y volver a explorar sus historias, pero no desde los eventos cruentos, sino desde el viaje heroico que hacen para salvar sus vidas y para salir de los territorios donde están amenazados. Entonces a mí lo que me interesa es ver estos personajes como unos personajes importantísimos de la historia colombiana, que no se mencionan en la historia colombiana. Sus rutas de desplazamiento son mapas reales trazados en las historias de estas personas, de estas y de millones y millones que hay detrás de ellos. Mapas trazados en sus cuerpos, en sus almas, en sus existencias, en su dolor profundo, y esos mapas no hacen parte de la geografía colombiana oficial. Buenísimo. Entonces yo busqué mapas de desplazamiento forzado para hacer este trabajo en los atlas de Colombia, en los más importantes, y no existían. Y yo decía, pero ¿cómo no existen los mapas si están en la vida real de estas personas? No, y hay una gran en la cantidad historia de real personas que nuestra. han sido desplazadas. Claro, Sí, son sí. millones. En el momento en que yo hice ese proyecto eran millones, eran más o menos 5 o 6 millones de desplazamientos, Los desplazados reconocidos, ¿no? reconocidos, contados. Entonces llegan a las ciudades y simplemente se vuelven el desplazado número tal, el desplazado número otro. Entonces este proyecto apunta tanto a hacer un reconocimiento de esos mapas, de esas rutas, como parte integral de la geografía colombiana y la historia reciente colombiana,
pero también a plantear que detrás de las cifras y detrás de los números hay seres humanos reales, familias, hijos, tías, tíos, niños, niñas, padres, abuelos, fincas, casas, cultivos. O sea, también hicimos un ejercicio de memoria, pues una serie de reflexiones enfatizando la idea de que el cuerpo es un territorio que guarda memoria y que esa memoria no debería perderse y que esa memoria debería ser transmitida a los hijos con orgullo, porque la persona que es desplazada eso es sometida a una doble victimización en las ciudades porque se piensa que es ladrón, que hizo algo, que tiene alguna culpa y que por eso fue desplazado. Entonces, muchas veces se esconden y no quieren contar su historia. Tuve muchos casos, conocí muchos casos de mamás cuyos hijos no conocían su historia, porque ellas mismas se avergonzaban de ella o porque no querían que sus hijos sufrieran bullying en los colegios al saber que eran hijos de mujeres que habían sufrido desplazamiento. Porque no son mujeres desplazadas, son mujeres que han sufrido desplazamiento. Porque cuando uno dice, esta es una desplazada o este señor es un desplazado, es como si toda su identidad como sujeto, como persona, toda su historia de vida terminara resumida después de tantas luchas a un término que es desplazado o desplazada. Eso borra muchas cosas. De hecho, me pareció fantástico este término que utilizaste, este concepto de viaje heroico. Sí, Porque porque son heroínas. El hecho de sobrevivir también hace que uno haga actos heroicos. Claro, y las historias son increíbles. Entonces yo les decía, no me cuenten quién mató, quién tiró, quién derramó sangre, quién fue, cuál grupo, porque unas veces eran unos, otras veces otras. Bueno, vamos a centrar en que ustedes hicieron un viaje importantísimo y que son unas heroínas que están incluso más altas que nuestras heroínas nacionales. Yo les decía, ustedes son más heroínas que Policarpa, si lo quieren. Claro, tiene todo el sentido. De hecho, uno de mis libros favoritos se llama Relato de un náufrago, que es un personaje que sobrevivió y las cosas que tuvo que hacer para sobrevivir. Incluso, por ejemplo, hace poco, de pronto los niños estos que estuvieron sobreviviendo 2 meses en la selva cuando se cayó el avión, y el hecho de sobrevivir también es un acto heroico. Y qué fantásticas estos relatos entonces. ¿Qué hacen estas mujeres para seguir sobreviviendo? Porque tengo otro proyecto con ellas después dentro de la ciudad, cómo tienen que salir todos los días a mendigar para conseguir la comida del día y cómo hacen, cómo caminan y caminan y caminan calles y kilómetros dentro de la ciudad para seguir sobreviviendo. Hola, aquí Samuel desde la cabina de edición, si le podemos llamar así. Bueno, ¿qué ocurre con este podcast? Vamos a estar interrumpiendo en un par de ocasiones porque digamos que aquí hicimos una pequeña pausa y nos pudimos involucrar de alguna manera en el conversatorio con Livia. Entonces lo que ocurrió fue que pudimos tener la oportunidad de interactuar no solamente con el artista, sino con la obra in situ. Y vamos a estar como compartiendo con ustedes también algunos clips de sonido en los cuales pues hay unos comentarios muy interesantes por parte del artista y por participantes que estuvieron ahí haciendo como este feedback, esta interacción con la obra, lo cual nos parecía también muy interesante traérselo a ustedes. Continuamos. Mi hijo no pasa por eso. Entonces, esa es una de las apuestas mías en el trabajo, es activar esas memorias que tenemos acá en la piel, en el cuerpo, adentro, en el corazón, en la psiquis, porque todos hemos pasado por ahí, es casi que todos nacimos ahí. Entonces eso lo vuelvo a traer, esas sensaciones, esos olores, esa incomodidad, se siente el mismo. Pero también me dice algo del país, dolor del país, también, como dolor de la fragilidad del mundo, pero dolor del mundo también, porque esto es más allá de asuntos locales, también asuntos más universales, ¿cierto? Como que alguien me decía, es que estamos muriendo de la violencia y por lo no, es que eso ya no es exclusivo, ¿no? Siento que también la intención del material utilizando la Gaza, que también es un juego de palabras con la guerra en Gaza, y lo frágil que puede ser un país ante una guerra. Se puede acabar en el mismo momento, una decisión. Con esta pieza y con los mapas. Estás de emoción, estás de emoción. En ese día yo vi un video que era como el antes y el después de una zona residencial, antes llena de edificios y la gente normal yendo a sus Tierra trabajos. arrasada, ahí están unas ollas, territorios arrasados, tierra arrasada. Y escombros.
y escombros. y escombros. Con Colombia, allá no está. De hecho, yo ahorita le decía como un comentario hablando de esta pieza Salomé, como que me invita a pensar en Otodix. Sí, me ¿Cuál? gusta mucho. ¿Sí? Sí, me Yo encanta. también soy fan de Otodix. Sensacional. Su tríptico es, para mí es como su pieza más, puedo verla por horas y es como eso, como que también tú hablas de lo que queda muchas veces, como quedan las herramientas rotas, quedan los escombros. Ay, sí, claramente. Cierto, todo eso. Yo hace poco la pude ver por ahí en un museo de visité. Yo nunca había visto había visto una de mármol hace muchos años, pero ver un montón que tiene un museo en Estados Unidos, y decía, wow, La magnitud. pues tiene razón, es eso, Mm. es eso. Y él está hablando de la Segunda Guerra Mundial, y mira lo que estamos viendo, se repite, se repite, se repite. No, sí. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidas. Bueno, esto fue un fragmento de aquel conversatorio y luego también tuvimos como un espacio para hacer comentarios acerca de las obras, nuestros propios como introspecciones, nuestras propias, ah, no sé, reflexiones y comentarios personales. Mm, lo que podemos también describirles a ustedes que de pronto no están como viendo la imagen per se en el lugar de instalación, ¿no? Entonces, quisimos hacer como estos pequeños clips describiendo las obras porque nos parecía también como chévere ir como involucrándolos a pesar de la distancia. Para eso es que se hace este podcast. Entonces, pues bueno, aquí vamos con algunas de aquellas notas. Otra de las piezas que son más impactantes son las muletas. Para quienes alguna vez hemos tenido que utilizarlas por las vicisitudes de la vida, nos encontramos con unas muletas intervenidas. Algunas o no, algunas no, todas. Todas en realidad tienen una materialidad diferente, en donde uno apoya los brazos y donde apoya las manos. Los puntos de apoyo ya no tan, son tan ergonómicos, porque en la parte de abajo de la muleta siempre hay como un tapón de caucho para que no se deslicen. Y en la parte de arriba hay como un cojín y en el apoyamanos hay también como una agarradera, ¿no? En el caso de las muletas de Livia nos encontramos vendaje, un vendaje de yeso en cada uno de estos lugares donde el contacto humano es importante. Y flores, unas flores que hablan acerca de estas flores pequeñas, blancas, que se dejan en los cementerios, como si estas eh, piezas fuesen como parte de una instalación que tiene también pues, que ver con esos cementerios. Dentro de la exposición de Livia Posada nos encontramos los botiquines vacíos y encontramos que son de estos botiquines de ayuda, pero la crítica de Livia es precisamente ese. ¿Cómo vamos a ayudar si los botiquines están vacíos, si no hay herramientas y las pocas herramientas que quedan están rotas? Lo que queda son vacíos, vasijas vacías, abolladas, golpeadas. Hay unas cargas emocionales en estos objetos, pero ese vacío también habla de las circunstancias que ocurren en este espacio. Las personas, ¿no? Y el hilo atraviesa a las personas que están en la obra, pero a la vez lo que decía Livia ahorita, que usualmente a las personas se les reconoce únicamente como números dentro de las políticas o dentro de los registros, por ejemplo, de los informes gubernamentales, pero cuando uno se enfrenta a este tipo de obras es darse cuenta también de esa persona que está detrás, de que, por ejemplo, detrás de cada una de las muletas que hace parte de la instalación puede que hubiera alguien. Y es entonces pensar en las zonas de guerra, en las zonas rojas,
¿qué es lo que está pasando? Nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que pasa allí porque vivimos tan enfocados en solamente pensar en la belleza de las cosas que vemos en el cotidiano, las distracciones que tenemos, que olvidamos que no son cifras, que cada persona por individual, cada número uno que hay dentro de las cifras de violencia, de las cifras de muertos, de las cifras de las personas que han sido afectadas por los conflictos en donde ni siquiera tienen nada que ver ellos, cada una de esas personas es una vida. Ahorita para estas fechas, me acuerdo que la semana pasada vimos la noticia esta tan aterradora de que justificaban el asesinato de niños en la Franja de Gaza, los israelíes, diciendo que pues, los palestinos los estaban utilizando como escudos. Sí, pues eso no justifica absolutamente nada. O sea, el genocidio masivo, los crímenes de guerra que están ocurriendo allá, no hay nada que los justifique. Sí. Muchos héroes entonces son héroes porque sobreviven, son héroes porque mm, ordenan el bombardeo, el asesinato de inocentes. ¿Cómo explicar una obra de estas a un niño? Pero pues lo que pasó ahorita fue muy interesante porque usted fue tan clara, tan específica y de una manera tan sencilla, nos contó acerca de su trabajo que no hay necesidad de esto. Sí. Yo creo que Salomé también hizo un comentario que me parecía muy interesante y es que a los niños no hay necesidad de, ¿cómo se llama esto? De Maquillarle las subestimarlos cosas, y de pero no las debe subestimarlos. subestimar. Exactamente. Entonces, yo tenía como ese pensamiento de preguntarle cómo podía usted hablarnos acerca de una de sus obras de tal manera que un niño la entienda. Y ya usted solita lo hace naturalmente. Entonces, ¿De un esa- niño de qué edad? sí, un niño o sea, nosotros pensábamos, ¿qué pasa si un niño de 10 años lo escucha? ¿Sí? Pero yo creo que lo entienden muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, ya es responsabilidad de nosotros, por ejemplo, pensar en el formato, porque Comentarlo. sí, y comentarlo. Porque también como no es lo mismo la atención de un niño de 10 años allá un Sí, adulto es así. que le interesa esto. Menos. Entonces, nosotros estamos haciendo como cápsulas pequeñas de 5 minutos como mucho, porque sabemos que los puede interesar o no. Entonces, esa es como la búsqueda que nosotros tenemos con eso. Ujú. Y bueno, Pero no sé, si querés, cogemos una y Yo hablamos. quería hablar de la de las franjas de Gaza, que fue la obra que a mí más me impactó ¿Por de qué? la exposición. Porque yo le decía ahorita a Samuel que para mí, dentro de lo que yo siento al ver la obra, es como si las franjas de Gaza representaran a las personas. Y justo por el centro es como si la sutura traspasa como el corazón, pero a la vez nos muestra también que son un montón de franjas que están separadas, unas van por un lado, por el otro, y puede representar las personas que siempre se muestran como números, ¿no? 500.000 niños, 500.000 mujeres, 50.000 hombres, pero al final es como esa cantidad y la manera en la que lo traspasa por toda la mitad nos muestra también como cierta atrocidad dentro de eso. Además, el uso pues como de la retórica, de la metáfora para hablar de que son Gazas, pero entonces es también la franja de Gaza, que en este momento es uno de los lugares que creo que es más doloroso del mundo. es hasta poético la pieza. Sí, no, es profundamente poético. Parece inocente, pero demuestra todo eso. Ese dolor, todo esto, esa atrocidad que estamos viviendo. Yo lo tengo muy silencioso. Incluso dudé mucho en traerlo. Mi hija me decía, "Ma, ¿viste cómo va a estar eso? Se va a meter en problemas", pero yo digo, yo confío en la inteligencia y la sensibilidad de la gente, cada uno que lee. Entonces, por eso no me gustaría explicarlo. Pero la lectura que has hecho es perfecta. Cuando la debería de escribir una. No, es eso, es eso. O sea, son paquetes de Gaza, pero exactamente es eso, gente. La fila, como las filas, los ejércitos de personas atravesadas por. Alguien me decía, eso es como un electro, es como una línea vital, pero es sutura, que hiere, que sean heridas, que está en conexión otra vez con la herida. Son ese montón de muertos tirados en Gaza, en esas sábanas blancas que a mí me dan. Entonces de ahí ese blanco, pues ver con esa dignidad que envuelven esos muertos en esas sábanas blancas. Pues esos libros tienen que ver también con eso. ¿Cierto? Y lo que pasa 50.000 niños, 60.000 personas, y no pasa nada.
puras palabras, mierda, Mm. es puras palabras. Y no pasa nada, y no pasa nada, y nosotros aquí impotentes, impotentes, impotentes. Que uno no tiene la capacidad tampoco Siendo de hacer. espectadores de esto, y de hecho ahorita hablábamos acerca de estos mapas que también están hechos de Gaza, ¿cierto? Pero entonces, Salomé, yo primero preguntaba, ¿cómo le hizo? Porque hacer eso es un material muy delicado, ¿sí? Pero también la materialidad también habla bastante, porque la gasa está diseñada de tal manera de que pase el aire. ¿Para qué? Para que la herida se seque y no se nos encoche, ¿cierto? Pero entonces, como es tan, no sé, como tan tan delicada la pieza, difícil y que se puede atravesar tan fácilmente y que tiene esa carga emocional tan humana, porque es algo tan pensado para el Para cuidado. sanar. Entonces, es interesante pues ver cómo Livia habla del arte también como el arte se vuelve también un vehículo para sanar, ¿sí? Para hablar de las cosas, para no callarlas, ¿sí? De hecho, es una de las reflexiones con las que yo me quedé mucho cuando estaba estudiando artes plásticas, porque a veces uno piensa que el arte solo en sí sana, pero no, el arte no es solamente eso, es un vehículo, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda a digerir lo que está pasando A y pensar, y a a pensar, plantear unas preguntas, a buscar respuestas, pero sobre todo cuestionarse. a pensar, a ejercer humanidad, Sí, sí, a tal cual. ejercer nuestra humanidad desde el arte, desde lo que nos plantea el arte, cuando es un arte también que es reflexivo, porque hay también mucho del arte que es espectáculo, que es entretenimiento, decoración, entretenimiento, fascinación por lo visual, por lo formal. Pero hay otras áreas del arte donde siempre hay preguntas interesantes sobre nosotros. Sí, tal cual. Y de hecho eso es lo que nosotros estábamos buscando también como lograr para cerrar el episodio, ¿sí? Nosotros, el formato que siempre manejamos es ese, un saludo, una conversación, pero siempre para nosotros cada episodio tiene que cerrar con reflexiones, ¿sí? Porque si no se vuelven unas divagaciones, como nosotros mencionábamos antes, nosotros no somos periodistas, somos artistas. Pero eso nos da un plus. Entonces, para De que están- nosotros, ese plus es cerrar con esas reflexiones, porque, pues, claro, hay como creadores de contenido que te hablan acerca de algo, pero no dan su opinión o se quedan sin, No, es bueno que ustedes saquen la lectura. sí, Sí, sin nosotros lecturas. no tenemos miedo a dar nuestra opinión, de hecho nos parece importante, porque hay cosas que a veces se quedan en la superficie, pero que es necesario también decirlas. O sea, no quedarse callados. Y al final esta es otra forma pues, de hacer una práctica artística. Es otra obra de arte. Es Sí, otra tal forma. cual, y dice lo que se tiene que decir. Sí, eso es muy chévere encontrarse con esas obras que dicen lo que tienen que decir, o no, en este caso es una exposición completa que dice lo que tiene que decir. Y bueno, con esto terminó el episodio que grabamos junto a Livia. En esta ocasión pues probamos un formato completamente diferente y tratamos de que eh, esas reflexiones y estas cosas que están pasando in situ, grabarlas en el momento. Eh, a veces uno incluso hasta se pregunta si lo que leyó o lo que no leyó estaba bien o no, pero las cosas que hacemos no las hacemos con malas intenciones. Siempre tratamos como de que lo que contemos pues sea lo que pensamos, lo que sentimos. Y bueno, creo que en esta ocasión Livia nos regaló una de las reflexiones más interesantes con respecto a qué es el arte, y cómo esta herramienta, cómo el arte puede ser una herramienta, puede ser un vehículo, y bueno, todas estas cosas que podemos ir como describiendo alrededor de este. No siendo más, les agradecemos mucho por escucharnos y espero nos encontremos nuevamente en un episodio de Cultura en Ruta.